Buenos días. Antes de empezar, quiero aclarar una cosa. En el programa aparece solo mi nombre, pero como estamos trabajando juntos con el doctor Tatsuya Murakami, es la Universidad de Turín, y también la maestra Julieta López. Entonces, me gustaría dar esta ponencia como representante. Bien, y también queremos expresar un agradecimiento a los organizadores, al doctor Hernán y la doctora Ana Bella Pérez Pastor, también al doctor Mokoy y al final el doctor Yukita. Bien, entonces quiero avanzar nuestra presentación. Primero, voy a decir cuáles son los temas de nuestra ponencia. ¿Qué es la necesidad de que los extranjeros, en este caso nosotros japoneses, investigamos en México? Hay que relacionar porque estamos dando las ponencias, los investigadores mexicanos, también los japoneses. Yo quiero justificar de mi manera. Y relacionado con este tema, luego vamos a tocar los dos temas importantes de esta ponencia. ¿Cuál fue el catalizador que impulsó a Teotihuacán para construirse como metrópoli? Y el último tema sería cómo el sitio de Talancalca, en donde trabajamos, se relaciona con dicho fenómeno. Bien. Primero, nosotros, los japoneses, investigadores japoneses, ofreceríamos una nueva perspectiva, colaborando con los investigadores mexicanos. Aquí, entonces, la presencia de nosotros podemos contribuir. Y para entender esta parte, yo quiero que entiendan, bueno, cómo son investigadores, entonces ya saben bien sobre esta frase. Los patrimonios siempre están sujetos a lo político y lo económico. Y yo quiero mostrar unos ejemplos. Creo que la mayoría sabe qué es lo que ocurrió en Afganistán, ¿no? Aquí tenemos dos Budas, y en el año 2001 los talibanes bombardearon a estos Budas. Y bueno, este caso es uno de los peores, pero lo que quiero que entiendan es en cualquier país ocurre lo mismo, aunque de otra manera. Y entonces los académicos, sobre todo nosotros antropólogos, incluyendo a cuatro especialidades, debemos ser conscientes de este asunto, y porque el México actual también está permitido por lo económico y lo político. Bien, entonces quiero presentar un ejemplo del caso específico de México, considerando lo económico. Aquí dice, dentro de los sitios abiertos al público en México, ¿cuál sitio gana mejor los visitantes? Ya tenemos aquí 9 opciones. Como ustedes son los antropólogos, entonces deberían... ¿Qué pasó? Aquí. Está bien, podemos ver esto. Como soy muy amable, entonces vamos a cerrar en 3 opciones: Chichén Itzá, Teotihuacán o Templo Mayor. Por la cercanía, a lo mejor muchos visitan Templo Mayor. Y también Chichén Itzá es mundialmente famoso, también Teotihuacán. A ver, entonces voy a preguntar a la doctora Ana Bella, ¿usted con cuál sitio va? ¿Cuál me quedo? Ajá. ¿A cuál sitio me gusta más? No, ¿Cuál creo que se más visitado? Ajá. Yo creo que Chichén Itzá. Chichén Itzá. Ok. Casi. Muy bien, es la hora de justicia. Miren, bueno, aunque la cifra, cuando yo revisé, fue de 2014, entonces cambiaría un poquito, pero el número 1 es Teotihuacán. Miren, aquí entonces tenemos que considerar lo económico, o sea, el turismo. Entonces, muchos canalizan, más bien, muchos estudiantes, profesores, hasta el fondo, se canalizan hacia Teotihuacán. Ok, entonces, basándonos en este hecho, voy a avanzar un poquito.
cuál fue el catalizador que impulsó a Teotihuacán. ¿Sí? Ok, como ustedes saben, Teotihuacán ya aquí está. ¿Y dónde está Toralancareca? Aquí. No sé si han escuchado el nombre de Toralancareca, por eso pusimos el título en algún lugar de la memoria. Por ahí está, pero no sabemos bien la importancia. En esa implicación nosotros queríamos transmitir en el título. Bien, los estudios antecedentes argumentan que los movimientos poblacionales fueron el resultado de las erupciones de los volcanes, por ejemplo, Popocatépetl, Chichinautzin y Xitl. Entonces, dichas erupciones ocurridas entre el primer siglo y el tercero causaron de manera indirecta a la decadencia y luego el abandono de Cuicuilco. Entonces, los refugiados y también los habitantes de Cuicuilco se fueron hacia el valle de Teotihuacán. Y en este mapa podemos entender los movimientos. Primero aquí, el Popo hizo una erupción alrededor de 70 después de Cristo y varios refugiados se fueron hacia el valle de Teotihuacán y también aquí se va Toralancareca, en donde trabajamos, y también hacia Churruca. Y luego las dos erupciones de Chichinautzin y Xitl también. Entonces la parte sur de la cuenca de México ya casi no se podía vivir. Y gracias a este movimiento de los refugiados en Teotihuacán se empezó a desarrollar como el Estado, con la hegemonía. Pero aquí tenemos que cuestionar. ¿Esta fue la realidad? ¿Por qué tenemos que cuestionarlas así? ¿Cuáles son las otras circunstancias? Bien, primero la hipótesis que dicen los antecedentes es entendible que los habitantes de Cuicuilco y áreas aledañas migraron hacia donde se encontrara una tierra más segura y fértil, con abundantes recursos materiales, porque aquí cerca de Teotihuacán tenemos el yacimiento de Otumba, Pachuca y Palermo también. Pero nosotros pensamos que este panorama se discute en la premisa de que la decisión humana todo depende de las circunstancias naturales. Hay que pensar de otra forma, o sea, tenemos que considerar la agencia. Entonces, nuestra opinión esta lógica sería tendenciosa. Además, hay que pensar, citando los estudios de la doctora Yoko. ¿Qué cosa es? Las oleadas de migración desde el valle de Toluca. Yo también he trabajado varios años porque, como explicó, yo hice una tesis de doctorado con la doctora Yoko, entonces aquí, como machichingue, yo he trabajado bien. Miren, lo más importante es la inmigración no por la influencia de la erupción. Entonces, a lo mejor por un lado, sí, es cierto, por las erupciones se canalizaron muchos hacia Teotihuacán. Eso fue una de las causas del desarrollo de Teotihuacán. También tenemos que pensar de otra manera. Entonces, nosotros pensamos que es necesario reconocer una dinámica provocada a nivel macro-regional. O sea, no podemos entender esta dinámica de la formación del Estado teotihuacano desde la cuenca de México, sino hay que ampliar nuestra perspectiva. Entonces, extrayendo los estudios de la doctora Yoko sería esta perspectiva, o sea, ver sincrónicamente. Y en esta ponencia queremos avanzar de la continuidad histórica, investigar una sociedad anterior a la Teotihuacán. Entonces, aquí tiene que ver con el primer tema. Han simplificado, bueno, los gobiernos anteriores de México, la línea prehispánica
desde Teotihuacán hacia Azteca, pasando por Tolteca, no reconociendo el valor político de otras culturas. Esa es nuestra postura. Por eso no sabemos bien sobre las sociedades formativas. Si hubiéramos excavado más, a lo mejor podemos entender desde la perspectiva histórica. Por eso nosotros pensamos que los investigadores japoneses podríamos contribuir en este tipo de estudio, liberando de la convivencia por lo político y lo económico de México que ustedes tienen. No sé, ustedes están de acuerdo. Bueno, si tienen más preguntas a la hora de discusión, vamos a debatir. Ok, entonces ahora, como en la primera parte les dije que por eso pusimos en algún lugar de la memoria Toralancareca. Sí, a lo mejor han escuchado este nombre, pero quién sabe qué es la importancia y dónde está y qué es la importancia para entender con la relación con Teotihuacán. Entonces, ahora vamos a pasar al segundo tema del estudio. Bueno, esta foto es la pirámide más importante de Toralancareca. Aquí dice 55 por 53 por 17 metros de altura aproximadamente. Hace 2 años hemos excavado la fachada del lado oeste y aquí tenemos una plaza. Y con esta tabla podemos entender los eventos históricos importantes de Toralancareca. El inicio de la formación de Toralancareca se ubicaría más o menos 800 a.C. y empezó la primera urbanización. Y luego aquí, alrededor del primer siglo, otra urbanización. Y ya tenemos los datos. Alrededor de 150 después de Cristo, en Toralancareca ya empezaron a aplicar un estilo arquitectónico de tablero. Y aquí está la ejecución del Popo, luego Chichinal y Sítola. Y lo más importante en esta tabla es aquí, los estudios anteriores pensaron que la desocupación de Toralancareca se ubicaba alrededor de 100 después de Cristo, o sea, justo antes de desarrollarse el estado Teotihuacán. Pero según nuestros resultados por carbono 14, ya tenemos que modificar esta fecha hasta alrededor de 250 después de Cristo. Entonces, cierta etapa, Teotihuacán y Toralancareca fueron contemporáneos. Bien, esta es otra mapa de perspectiva y estuvimos viendo aquí Cerro Grande y el nombre del complejo es Complejo de Cerro Grande, donde está la pirámide más importante. Bien, para entender la importancia de este sitio, primero quiero mostrar la extensión máxima del sitio, más o menos 5.5 kilómetros cuadrados y alargado un poquito también abajo de la meseta. Extendía manchas urbanas. Y como el doctor Tatsia y su equipo caminaron toda la área, por eso ya sabemos con esta densidad de los materiales arqueológicos. Y la última fase de Toralancareca, o sea, el formativo termina entre 100 a.C. y 250 después de Cristo, también seguía expandiendo el fenómeno de la urbanización. Y otra importancia, hicimos un cálculo de la población demográfica, aplicando primero el artículo del Dr. William Sanders de 1965, pero también pusimos otro criterio, dividiendo en 3 rangos, porque hay ciertas áreas se presentan menos materiales. Entonces, basándonos en este criterio, ya calculamos. Entonces, los habitantes eran entre 6.500 y 13.000. Es muy curioso que estas cifras correspondrían más o menos a las fases importantes de Monte Albán. Primero, Monte Albán 1,
hasta 300 a.C., más o menos 5.000, y 2, 14.000. También comparamos con los mapas, ajustamos a la misma escala. Entonces, miren, casi igual. De aquí podemos entender por lo menos de la extensión máxima del sitio y también la cantidad de los habitantes, la importancia de Toralancareca. Aquí está Toralancareca. Entonces, antes, los estudios anteriores no han considerado la importancia de Toralancareca, pero ya para entender esta dinámica tenemos que incluir qué es lo que hizo, qué papel tenía la sociedad de Toralancareca. Bueno, de hecho, tenemos que contar bien de la dinámica de Cholula, pero para ahorrar tiempo no voy a hablar sobre Cholula. Y ahora aquí vamos a ver un poco más el complejo más importante de Cerro Grande. Bueno, otro mapa de perspectiva. Se forma por dos pirámides. Aquí tenemos una plaza y aquí había también algunas unidades habitacionales y aquí otra pirámide. Y encima de esta pirámide se encontró un trasero de Huehueteotl. La razón por la que aquí se encuentra mucha gente, como no está protegido el sitio, entonces siempre hay saqueos. Entonces la gente de la comunidad San Matías Toralancareca ya decidieron sacar, liberar y exponer en el museo comunitario. Por eso aquí están, para conmemorar. Así. Y luego, para entender la última fase de Toralancareca, cuando abrimos la fachada de la pirámide, por lo menos encontramos tres pisos sobrepuestos. Aquí es la última, casi está destruido, y el segundo también, y el último. Y afortunadamente del último piso pudimos monitorear algunos carbones y así muestra el rango, y con los estudios compartidos de la cerámica y otros datos de carbono 14 ya decidimos que este piso correspondería al 250 después de Cristo. Y otra cosa interesante, aquí tenemos un talud y aquí arriba existía una bordura, pero a diferencia de la de Teotihuacán, se construyó con puros adobes. Además, es interesante, en Teotihuacán nada más tiene una línea de lajas para descansar la parte del bordura. Aquí, entonces, estamos pensando que los antiguos de Toralancareca a lo mejor hacían pruebas y errores para estructurar bien la parte del bordura. Bien, antes de la erupción del Popo, 70 después de Cristo, según los datos de la doctora Cabrera y la doctora Patrici, los sistemas de intercambio a lo mejor así canalizaban entre Cuicuiluco, Toralancareca y ¿qué dice? Sosteca. Pero después de la erupción, poco a poco iba cambiando, más bien modificando y reacomodando, involucrando Teotihuacán, Toralancareca, Cholula. Eso es lo que estamos pensando. Okay. ¿Qué cosas más tenemos? ¿Qué evidencia tenemos para proponer que la sociedad de Toralancareca jugó un papel importante? Por ejemplo, tenemos una expresión de Tlaloc. Esta es una imagen de Teotihuacán. Y también, hace ratito vimos este brasero. Hace 2 semanas apenas el doctor Tatsuya Murakami excavó algunos fragmentos de las vasijas Tlaloc. Bueno, estas no. Entonces, para concluir nuestra hipótesis, queremos proponer una hipótesis. Teotihuacán heredó parte del sistema intelectual y su materialización concebida por las sociedades formativas.
como vimos hace ratito, el bracero, el traro y el estilo arquitectónico. Sin embargo, lo más importante es pensar por qué empezaron a deificar los elementos naturales y por qué introdujeron el estilo arquitectónico de tablero en los monumentos desde el formativo terminal. Y señalamos que estos elementos eran simplemente las herramientas, o sea, no estamos viendo solamente la similitud de estos elementos, tenemos que pensar, ir más allá. Es decir, los teotihuacanos probablemente heredaron una manera de cómo materializar la cosmovisión. Nosotros pensamos que esta parte es la más importante. Por ejemplo, en Teotihuacán, aquí encima de la pirámide del Sol, tenemos un brasero de Huehueteotl. Y aquí, para comunicar al cielo y al inframundo, como ustedes saben, por abajo de la pirámide del Sol, también tenemos la cueva artificial. Entonces, esta verticalidad, este ornamento vertical es muy importante, más que la similitud de algunos elementos culturales. Y pensamos que en Totonacareca ya existía este ornamento vertical, porque ese es un mapa hipotético. Aquí tenemos la pirámide Cerro Grande y aquí hay una gran oquedad, probablemente fue una entrada a la cueva. Entonces, consiguiendo un nuevo fondo, queremos escalar para evidenciar. Quién sabe si el gobierno de Japón me va a dar el dinero. Aquí también estoy aplicando al CONACYT, pero yo veo que es muy difícil ganar. Ok. Bien. Entonces, para concluir nuestra ponencia, el abandono de Totonacareca y, es muy curioso, el abandono de Totonacareca y el nuevo orden en Teotihuacán corresponde. Sin embargo, tomando en consideración que el momento de la desocupación de Totonacareca coincide con el desarrollo de Teotihuacán, entonces estamos pensando que este tiempo habría un cambio de paradigma. ¿Qué será? Los teotihuacanos perfeccionaron el sistema intelectual y la materialización, o sea, con la verticalidad, pero seleccionando y, por un lado, descartando los elementos culturales de las sociedades formativas. Entonces, la clave sería investigar cómo las sociedades teotihuacanas heredaron y modificaron los elementos culturales de las sociedades anteriores. Bien, aquí entonces, al final yo quiero preguntar, ahora, ¿dónde se ubica Totonacareca en tu memoria? Y el doctor Tatsuya, enfrente de ti, eso es lo que queremos. Muchas gracias.